Hey, miembros del Imperio Fanfictero. Bienvenidos a este nuevo capítulo de esta suculenta historia. Antes de comenzar este nuevo capítulo, quiero tomarme un momento para agradecerte por seguir aquí, por tu paciencia. Hoy quiero enviar un saludo especial y lleno de cariño a nuestros miembros de élite, pilares de esta aventura fanfictera. Apoteosis 2020, WitGemaxi2RZ, Azatoth B16, Kainx 6018, RSR 9594, Great Dragon 306, Lilian Amador 13, Joelton Wanderley 7715, Ishika F1XZ, Nicolás Sebastián Villaway 5PQ, Daniik 3853 y el Flento 1018. Ustedes son la resistencia, los que mantienen viva la llama de este universo. Gracias por ser parte del viaje. Sin más, te invito a compartir esta historia si te gusta, a dejar tu suscripción si aún no lo has hecho, y a comentar lo que más te emociona. Porque cada palabra tuya, cada reacción, le da más fuerza a la escritura. Ahora, sí, respira hondo y ponte cómodo. Empecemos de una vez, banda. Invencible, Viltrumita Mortal. Capítulo 17. ¡Boom! La explosión del primer ataque fue, sorprendentemente, a favor de Battlebeast. La onda expansiva se levantó como un maremoto ionizado que hizo estremecer kilómetros de desierto. Afortunadamente, o tal vez desafortunadamente, Marcus había aterrizado en otro desierto, dejando un cráter en el proceso. Ese golpe, pudo sentirlo. Este gato, es tan fuerte como mi padre. Marcus pensó, sintiendo el golpe palpitar en su barbilla. Se levantó del cráter, mientras pasaba su mano en su mandíbula. El suelo se estremeció, cuando Battlebeast cayó del cielo, mientras su mazo se empuñaba con más fuerza. Eres un cachorro resistente, eso está bien. Battlebeast se relamió los labios con malicia. Lo que sea que tengas en mente, te recomiendo que te vayas de aquí mientras tengas tiempo. Perderás la vida por querer más de lo que puedes manejar. El alienígena albino rió con fuerza mientras apuntaba su mazo hacia Marcus, con un desafío despiadado. Pongámoslo a prueba, cachorro. Marcus, mientras mantenía la vigilancia contra aquel alienígena, pudo reconocer claramente dónde se encontraba actualmente. El desierto de Nevada no era más que silencio y calor muerto. Un viento seco arrastraba granos de arena sobre las dunas, el calor sofocante tratando de ahogarlos a ambos, y fallando en el intento. Entonces, las dos figuras volvieron a tomar sus posiciones una vez más, sus cuerpos pareciendo imágenes desorientadas por la temperatura. Marcus, un coloso de 2,5 metros, cabello largo ondeando como una bandera de guerra, músculos tensos bajo una piel que había resistido batallas por años, y dicha experiencia le había dejado en claro que no podía menospreciar a Battlebeast como lo había hecho con anterioridad. Battlebeast no se inmutó. Albino, musculoso, su pelaje brillaba bajo el sol como nieve. Aún mantenía en sus manos el garrote de metal, tan denso que parecía distorsionar el aire a su alrededor. Marcus no lo sabía aún, pero el garrote tenía un peso de 1.000.000 de toneladas de neutrinos comprimidos en un arma que solo él podía blandir. No hubo palabras. No las necesitaban. En tan solo una fracción de segundo, ambos contrincantes desaparecieron, rompiendo la tierra bajo sus pies. Esta vez, Marcus fue el primero en tomar la delantera. Un estallido sónico sacudió el desierto, y antes de que el sonido pudiera alcanzar los oídos de cualquier testigo imaginario, su puño ya había golpeado el pecho del hombre león con una fuerza de represalia vengativa. ¡Boom! El impacto debería haber reducido a polvo una ciudad entera por la energía liberada. Pero el pelaje del felino no cedió, algo que dejó incrédulo a Marcus. ¿Qué demonios?, pensó Marcus, recordando su técnica, el puño de 1 pulgada. La piel de Battlebeast se endureció como una armadura de diamante líquido que apenas se onduló a través de sus músculos, dispersando la energía en ondas concéntricas que levantaron el suelo en un radio de kilómetros. La arena se vitrificó, formando un mar de cristal negro bajo sus pies. Battlebeast suspiró con complacencia. Pudo sentir el golpe, estremeció sus huesos, sintió sus músculos tensarse debajo de su piel indestructible. Ah, sí, eso es lo que he estado esperando, cachorro. Vas por buen camino. Decía, antes de mirar al híbrido Viltrumita. Sonrió, mostrando colmillos afilados. Sin embargo, ese ataque no es suficiente. Y Battlebeast contraatacó. Su garrote giró, lento al principio, luego tan rápido que el aire mismo se incendió. Marcus, alarmado, saltó hacia atrás, pero la onda expansiva lo alcanzó, enviándolo como un proyectil a través de mesetas rocosas. Montañas enteras se desmoronaron a su paso. Battlebeast dejó escapar un rugido despiadado y se lanzó hacia el punto de impacto de Marcus.
Pero antes de que el león lo alcanzara, ya Marcus estaba esperándolo en posición de combate, sus ojos cerrados en concentración. Su cuerpo adoptó una postura poco convencional, mientras sus brazos estaban extendidos como las ramas de un árbol cósmico. Cuando abrió los ojos, ya no había ira en ellos. Solo precisión. El primer movimiento fue casi imperceptible, de manera que Battle Beast no pudo evitar. Su mano derecha se extendió, los dedos relajados como si fueran a acariciar el aire. Pero cuando hizo contacto con el pecho del hombre león, el espacio mismo se distorsionó. ¡Boom! ¡Gaak! Battle Beast rugió de dolor. El felino sintió como sus órganos internos vibraban a una frecuencia catastrófica. Su pelaje no newtoniano, esta vez no pudo dispersar el ataque. Era como si alguien hubiera puesto un diapasón dentro de su corazón y lo hubiera hecho resonar hasta el borde del colapso. Las rocas salieron volando, mientras el alienígena de pelaje albino retrocedía con incredulidad. ¿Qué demonios es esto? Tosió, escupiendo sangre. Marcus no respondió, y en cambio, Marcus avanzó con la intención de acabar a este alienígena. Justo cuando Marcus estuvo a punto de conectar un golpe de pulgada en el rostro de Battle Beast, el alienígena rugió, sus garras sobresaliendo de su mano libre. No te confíes, cachorro. Rugió, atrapando un puño viltrumita entre sus garras. Y entonces, cortó. Mierda. Marcus sintió el dolor punzante que había olvidado hacía mucho. Fue atravesado, su piel impenetrable había sido atravesado por este alienígena. El híbrido viltrumita sintió el filo de las garras de Battle Beast atravesar su antebrazo como si no fuera más que humo. La carne se separó sin resistencia, la sangre empezó a emanar por la profundidad del corte. Entonces, Marcus retrocedió unos 100 metros, esta vez con verdadera cautela. Battle Beast sonrió con complacencia, observando el brazo izquierdo del viltrumita que sangraba. Battle Beast, además de su piel impenetrable, tenía algo más peligroso que incluso su propia ama. Sus propias garras que eran capaces de rasgar cualquier cosa. Marcus ahora tenía que encontrar la manera de evitar ser cortado hasta desangrarse. Interesante, Marcus murmuró. De repente, golpeó la herida con una palma, sellando la herida con pura tensión muscular. Y tras dar algunos saltos, desapareció en un borrón de velocidad. Battle Beast, en un rugido de desafío, extendió los brazos. Ven por mí. Rugió. Marcus, esta vez, no se lanzó a ciegas. Usó su velocidad como un arma calculada. Apareció y desapareció en ángulos imposibles, probando los límites de la invulnerabilidad no newtoniana del felino. ¡Boom! Marcus conectó un golpe en el brazo. ¡Boom! Otro golpe conectó en el costado. ¡Bum, bum, bum, bum! Cada golpe que conectaba era una prueba. Hígado, riñones, puntos de presión que destrozarían a un humano común. Y si bien hubieron cortes alrededor del cuerpo de Marcus, Battle Beast definitivamente estaba siendo diezmado de manera pasiva, lo que provocó la ira del guerrero alienígena por las tácticas no convencionales del híbrido viltrumita. Suficiente. Rugió, atrapando el puño de Marcus entre sus garras. Realizando otro zarpazo que cortó su pecho. Hacía mucho que había dejado su mazo de lado, decidiendo rebajarse al nivel de su oponente, usar sus manos. No puedes ganar solo con fuerza bruta, cachorro. Tendrás que usar algo mejor. Dijo Battle Beast, relamiéndose los dedos ensangrentados. Y entonces, Battle Beast se lanzó a la batalla, sus garras expuestas una vez más. El primer zarpazo apenas rozó el abdomen del estómago, mientras Marcus se hacía a un lado y de inmediato. Marcus tuvo que actuar de otra manera. El siguiente ataque fue ejecutado con una violencia calculada. Cada movimiento del hombre león albino fue anticipado, cada golpe desviado con el mínimo esfuerzo al manipular la fuerza de su contrincante a su favor. Marcus ya no peleaba contra él ahora, simplemente lo redirigía hacia cualquier dirección que no fuera su cuerpo. Y entonces, lo encontró, Marcus encontró el espacio donde se abriría paso hacia su costado. ¡Boom! Un microsegundo de retraso en la transformación no newtoniana del pelaje, eso fue suficiente, fue lo que quería saber. El pelaje de la bestia no era tan invulnerable como había dicho. Al menos, no se endurecía lo suficientemente rápido. Marcus giró sobre su eje y descargó un golpe triplicado por la técnica pura, una habilidad que lo hacía fluir como el agua, pero que lo hacía contraatacar con el triple de su fuerza. Esta vez, Marcus lanzó 30 millones de toneladas justo bajo la mandíbula del felino. ¡Boom! El impacto resonó como una explosión nuclear, enviando ondas sísmicas hasta Las Vegas. El hombre león se tambaleó. Por primera vez en siglos, después de tanto tiempo, sintió dolor, un intenso dolor que lo desorientó. Sin embargo, no cedió, se mantuvo firme, especialmente cuando tenía a su oponente tan cerca.
Battle Beast lo había tomado del cuello, sorprendiéndolo por unos instantes. Y de repente, le golpeó en el rostro con todas sus fuerzas. ¡Boom! Marcus retrocedió desorientado, haciendo una zanja profunda por el ataque. Battle Beast intentó lanzarse y golpearlo una vez más, pero Marcus, instintivamente, se dio la vuelta, girando magistralmente hasta quedar en la espalda del alienígena. Con un movimiento rápido y brutal, Marcus aplastó su palma contra la espalda del contrincante, justo entre los omóplatos. En el momento del impacto, la técnica se ejecutó. Un vacío abrumador surgió desde su mano, creando una fuerza de succión tan poderosa que el aire alrededor pareció desvanecerse. El efecto fue inmediato. El oxígeno dentro del cuerpo de Battle Beast fue arrancado violentamente, sus pulmones casi colapsando mientras la sangre dejaba de transportar vida. Los ojos del alienígena se dilataron en agonía, la piel debajo de su pelaje albino palideció. Intentó rugir, pero no había aire para emitir sonido. Su cuerpo se convulsionó por un momento, cayendo de rodillas. Marcus dejó escapar un suspiro, observando que el cuerpo de Battle Beast había dejado de moverse. Sin más, empezó a moverse para tomar el cuerpo de esta criatura y tal vez encontrar alguna pista de quién era el responsable de los acontecimientos actuales, pero cuando estaba a punto de tomarlo por la melena albina, el silencio fue roto por un movimiento repentino del guerrero alienígena. El cuerpo que debería haber quedado sin vida por la falta de oxígeno se tensó de golpe, los dedos del supuesto vencido clavándose en el suelo. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, su oponente se alzó como un espectro furioso, sus ojos brillando con una luz salvaje y primitiva. Con un giro brutal, las garras de Battle Beast, afiladas como cuchillas moleculares, atacó con una velocidad demoníaca, hundiendo sus garras en el abdomen de Marcus, desgarrándolo hacia arriba en un solo tajo devastador. La carne se abrió como papel, sangre carmesí salpicando el aire en un arco grotesco. El dolor fue tan intenso que Marcus apenas tuvo tiempo de entender qué había pasado. Su cuerpo, impulsado por el golpe, voló hacia atrás, mientras sentía cómo aquellas garras habían desgarrado sus músculos. De no haber endurecido su cuerpo a último momento, probablemente sus entrañas estarían salpicando el desierto. Su respiración era un jadeo ahogado, la sorpresa y la rabia mezclándose en su mirada. Esta bestia era demasiado problemático. Battle Beast, ahora erguido y cubierto de la sangre de su enemigo, inclinó la cabeza con un gesto casi burlón, como si el ataque que lo había derribado no hubiera sido más que un inconveniente menor. Sus garras aún goteaban rojo, y en sus ojos había satisfacción. Por instinto, lamió la sangre de Marcus entre sus dedos. Sus instintos se dispararon y sus dientes se ensancharon en una sonrisa siniestra. Eso es, cachorro, nada mal. Pero esto apenas empieza, no nos detendremos hasta destruir este planeta. Nuestra batalla será legendaria. Marcus no respondió. Dio un grito de batalla y sin darle tiempo a que Battle Beast domara una posesión, Marcus lo tomó por el torso y despegó. La atmósfera se desgarró alrededor de ellos. El aire se incendió, pintando el cielo de Nevada con un arco iris de plasma. En menos de un minuto, estaban en el vacío, la tierra reducida a una esfera azul bajo sus pies. Battle Beast forcejeó, clavando sus uñas, pero Marcus había aprovechado el momento, habiendo dislocado alguno de los dedos de la criatura. Esto no termina aquí, trató de decir el felino, pero solo estaba desperdiciando aire de sus pulmones. El sonido no podía viajar en el espacio. Marcus no lo pensó dos veces, y sin dudarlo, lo lanzó hacia la luna. El proyectil viviente cruzó la distancia en segundos, impactando contra el suelo lunar con fuerza suficiente para hacer temblar el satélite natural. Cuando el polvo lunar se asentó, solo quedó un nuevo cráter. Pero Marcus no se fue. Aterrizó en la superficie lunar, sus botas levantando polvo gris. La sangre estaba emanando de su cuerpo, pero su técnica de amplificación había empezado a hacer efecto, comenzando a sanarlo de inmediato. Por otro lado, Marcus sabía que un enemigo como ese no caería tan fácilmente. Y tenía razón. Desde el fondo del cráter, una figura albina se levantó. Su pelaje brillaba bajo la luz solar sin filtro, sus garras destellaban como cuchillas de diamante. En lugar de hablar, Battle Beast solo rugió como un león, su voz imposible de transmitirse. Marcus se preparó, adoptando de nuevo su postura de combate. Esta vez, sin atmósfera que quemar, sin tierra que destruir, sin daño colateral que evitar. Solo ellos dos, y un campo de batalla desprovisto de vida. El polvo lunar flotaba lentamente, suspendido en la ingravidez del vacío, mientras las dos figuras se enfrentaban en medio de un paisaje desolador. La tierra, inmensa y azul, colgaba en el cielo como un mudo testigo de lo que sería una batalla legendaria. No eran simples guerreros, eran fuerzas de la naturaleza personificadas. Battle Beast fue el primero en atacar.
Con sus garras expuestas se lanzó contra Marcus a velocidades relativistas, sus dedos afilados brillando bajo la tenue luz solar reflejada. No había palabras, solo un intercambio de miradas que sellaba su destino. Del otro lado, Marcus adoptó su postura más adecuada para lidiar contra este alienígena, su cuerpo envuelto en su amplificación física, sus venas parecieron querer reventar sobre su piel endurecida, llevado al nuevo nivel. El sangrado había cesado y sus heridas había cerrado, dejando solo el vapor de su curación apresurada. Por otro lado, pese a que Marcus parecía haberse recuperado, en realidad estaba empezando a verse en desventaja. Estoy quemando oxígeno. Pensó con frustración. Y aún sabiendo esto, se negó a retroceder, no cuando su corazón rebosaba de emoción, no cuando un desafío estaba frente a sus ojos. Marcus se sentía con vida en estos momentos. ¡Boom! El primer movimiento fue una explosión de violencia pura. Battlebest cruzó la distancia en un instante, sus ataques eran ráfagas de cortes que dejaban estelas plateadas en el aire. Cada movimiento era preciso, diseñado para desmembrar, para destrozar. Pero Marcus no cedió. Con un giro brusco, su palma se estrelló contra el torso de su oponente, y por un segundo, las partículas parecieron colapsar. Battlebest sintió como sus pulmones se contraían violentamente, como si algo los estrujara desde dentro. Pero no cayó. En lugar de eso, sonrió con una locura desquiciada. ¡Boom! 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 Los impactos comenzaron a dejar marcas permanentes. Cada golpe de Battlebest parecía dejar grietas en el suelo lunar, mientras que las técnicas de Marcus levantaban cráteres como si fueran explosiones subterráneas. En un momento, Marcus logró asestar un golpe directo al pecho de su rival. La palma del vacío volvió a ejecutarse, y esta vez, la succión fue tan intensa que la piel del guerrero felino se estiró grotescamente, como si su esencia misma fuera absorbida. Pero, con un rugido silencioso a causa de la falta de aire atmosférico, furiosamente contraatacó. Sus garras atravesaron el brazo de Marcus, desgarrándolo hasta el hueso. La sangre, espesa, flotó en gotas esféricas antes de estrellarse contra el polvo lunar. Pero Marcus solo soltó un quejido antes de tomarlo del brazo, sacándolo a la fuerza, para luego proporcionar un contragolpe que destrozó el hocico de Battlebest. El tiempo pasó hasta completar las 6 horas. Marcus ya no podía depender solo de su técnica de vacío, y su brazo aún mostraba una grotesca cicatriz que seguía sanándose. El guerrero alienígena, además de portar garras capaces de cortarlo como cuchillo caliente sobre mantequilla, había aprendido a resistir la succión, endureciendo su cuerpo como si fuera titanio puro, sin mencionar que su pelaje albino ni siquiera había presentado signos de daño alguno. Todos los daños fueron internos, pero su piel, cual fuera el león de Nemea, era imposible de ser dañada. Fue entonces que Marcus cambió su enfoque. El Wing Chun entró en juego. Sus movimientos se volvieron más compactos, más eficientes. Ya no eran ataques brutales en un intento de colapsar el cuerpo del alienígena, sino ráfagas de golpes cortos y devastadores, con tal de hacer que el gato con esteroides acumulara la mayor cantidad de daño interno posible. Usó el Tansao para desviar, el Pagda para golpear y desequilibrar y el Bilge para perforar, o al menos intentarlo. Battlebest se vio obligado a retroceder una vez más. No estaba acostumbrado a esta clase de lucha, y al sentirse abrumado por los golpes de su enemigo, solo pudo intentar rugir de vigor y entusiasmo. Su sangre filtrándose desde todos sus orificios. Su batalla se alargó hasta las 12 horas. La pelea se había convertido en un baile mortal. Ambos combatientes estaban cubiertos de heridas, pero ninguno cedía. Marcus tuvo que dejar de usar su amplificación, no tenía el oxígeno suficiente como para seguir luchando en un conflicto de desgaste. Lo peor era que Battlebest aún parecía tener la misma energía que el minuto 1, mientras que las heridas del híbrido Viltrumita ya no podían sanar en un instante sin su amplificación. Battlebest, en un arranque de furia, canalizó toda su energía corporal en un ataque giratorio. Sus garras extendidas cortaron el vacío, creando ondas de presión que hicieron temblar el suelo. Pero Marcus, en lugar de retroceder, se movió hacia adelante. Marcus, con una palma con toda la fuerza que podía ejercer, cargado de su capacidad de vacío, impactó directamente en el esternón del guerrero felino. La fuerza fue tan concentrada que, por un momento, pareció que el tiempo se detenía. En aquel momento, había generado la suficiente velocidad, que Marcus sintió que su peso se había vuelto insostenible, provocando una distorsión gravitacional en solo un instante. En la hora 18, el daño colateral era inevitable. Cada vez que chocaban, la superficie lunar se resquebrajaba más. Pequeñas grietas se convirtieron en fisuras, y las fisuras, en abismos.
En un choque particularmente brutal, ambos combatientes cayeron desde una altura de cientos de metros, estrellándose contra el suelo con tal fuerza que una grieta masiva se abrió desde el punto de impacto, extendiéndose a kilómetros en ambas direcciones. La luna ya no era la misma. Y para la hora 23, a Marcus ya no le quedaba fuerza, sentía el peso de la asfixia. Si no acudía a la Tierra, moriría aquí, lo sabía. Pero su oponente estaba igual o peor. Battlebest apenas podía mantenerse en pie, sus extremidades temblaban sin control. Sus huesos estaban rotos, el sangrado interno era inmenso, y su pelaje blanco indestructible, estaba teñido con su propia sangre y la de Marcus. Marcus, a pesar de la sensación de la asfixia, no retrocedió. De hecho, Battlebest, viendo su debilidad, se lanzó una vez más, ignorando sus huesos y órganos destrozados, en un intento de acabar de una vez por todas con su oponente. Ninguno de los dos se rendía, ni se atrevían a dar la espalda. Pues sabían que, si lo hacían, morirían. Y entonces, llegó la hora 24. Fue entonces, en el último segundo de la 24ª hora, que ambos cayeron de rodillas al mismo tiempo. No por un golpe, no por un ataque definitivo. La piel de Marcus se tornó púrpura, sus células trabajando al límite para mantenerse con vida, tratando de trabajar sin oxígeno. Sin embargo, Marcus tenía que buscar oxígeno, y pronto. Estaba sintiendo la oscuridad apoderándose de su cuerpo. Por otro lado, el cuerpo de Battlebest había llegado al límite absoluto. Ya no tenía oxígeno, sus huesos estaban rotos, sus órganos destrozados, sus músculos desgarrados, sostenidos solo por su piel indestructible. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron en su contrincante, el cachorro Viltrumita, aún con vida. Sus dientes teñidos con su sangre sobresalieron de su hocico, completamente satisfecho con la pelea. Deseaba levantarse, deseaba dar el último ataque, sabía que su oponente no mostraría resistencia. Pero no podía, su cuerpo no se lo permitía. Y tampoco quería. Este cachorro, un guerrero formidable, apenas tenía 100 años de vida. Aún no había madurado. Él podría esperar, podría dejarlo crecer y en 300 años, podría volver, podría luchar una vez más. Battlebest tomó una decisión. Se aguantó las ganas, resistió entrar en hibernación, y miró a su oponente. Su sonrisa, aunque débil y sangrienta, seguía allí. Y entonces, un portal se abrió detrás de Battlebest. El guerrero había hecho hasta lo imposible para activar el dispositivo intacto en su cinturón maltrecho. Marcus observó cómo su oponente estaba retirándose, pero no pudo hacer nada. Solo pudo negar con frustración. Otro día, se había jurado a sí mismo. No hubo palabras. Solo un asentimiento por Battlebest. Un hasta la próxima no dicho. Marcus lo observó desaparecer, sabiendo que esto no era el fin entre ambos. La luna estaba repleta de cicatrices de batalla, pero al menos estaba intacta, lo que significaba que no habría otro 1-4 en el planeta. Sintiendo que la oscuridad lo alcanzaba, se dio la vuelta y en un último esfuerzo, se lanzó contra la Tierra a velocidades relativistas. Marcus perdió la conciencia tras chocar con la atmósfera de la Tierra, aterrizando en Alaska como un meteorito. Afortunadamente, su velocidad había sido reducida lo suficiente como para evitar una catástrofe. Y allí, la pelea había entrado en tiempo fuera para ambos guerreros. Si te gustó el video, no